Señor, a ti, Señor, levanto mi alma, a ti, Señor, levanto mi alma, oh mi Dios, confío en ti, que no tenga yo vergüenza ni mis enemigos triunfen sobre mí. Vamos a continuar, hermanos, con este estudio que hemos venido trayendo hace ya unos 3 miércoles. Y vamos a comenzar con un pequeño repaso. Hemos estado estudiando la obra del ministerio. Ya vimos cómo lo hizo el Señor. Estuvimos hablando del poder de la obra. Y hoy vamos a hablar acerca de la autoridad. Y el resumen, aprendimos, dice ahí, hermanos, sobre la necesidad de obreros, porque la mies es mucha. ¿Para hacer qué? Para enseñar, predicar y sanar. En otras palabras, evangelizar, edificar y la obra de benevolencia, ¿cierto? Ahora, porque la obra es la misma, hermanos, y la necesidad sigue siendo igual, o tal vez mayor, como decía el hermano en la oración, necesitamos obreros, muchísimos obreros, porque realmente el mundo se está perdiendo en la ignorancia, hermanos, y en la vanidad. Entonces, aprendimos esa primera parte. También aprendimos, hermanos, que al final de su ministerio eran unos 120, hermanos. ¿Cómo lo sabemos? En Hechos 1:15, lo quiero recordar. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo. Ahora, ¿quiénes eran los 120, mis hermanos? Eran los 12 apóstoles, los 70, que de esos 70 seguramente fue que escogieron el sucesor de Judas. Dice, de estos hombres que han estado con nosotros todo el tiempo que Jesús entraba y salía, uno tiene que ser hecho testigo con nosotros y hacer parte del ministerio del que cayó Judas por transgresión, ¿cierto? Otros eran las mujeres y algunos otros. Esos 120 eran, también vimos, hermanos, que eran obreros a tiempo ¿qué? Completo. O sea, y ese era el plan del Señor, porque se necesitan ¿qué? Obreros. Eran obreros a tiempo completo. Ahí está el resto del texto. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Eso nos da a entender de que todos esos hombres que estaban ahí seguramente eran quienes, los 70, y uno de ellos fue hecho testigo para reemplazar a quién, a Judas, hermanos. También aprendimos, hermanos, del poder y la autoridad que él le dio a quién, a los discípulos, ¿sí? A los 12, habíamos leído en Lucas 9, dice que habiendo reunido a sus 12 discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Habíamos leído también de los 70, que volvieron con gozo los 70, hermanos, diciendo, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Entonces, hermanos, él les dio poder y autoridad. Y también aprendimos, mis hermanos, que ese poder y autoridad sigue estando ¿en dónde? En la iglesia hoy. Eso fue lo que aprendimos. Simplemente cito este texto de Efesios 3:14 y me gustaría que lo guardáramos muy profundamente en nuestro corazón y orásemos a Dios de esta manera, mis hermanos. Yo lo que hace que empecé a entender esto un poco mejor, hermanos, yo oro de esa manera, yo le pido a Dios de esa manera, hermanos. Esta oración de Pablo por los hermanos en Éfeso y por nosotros, la iglesia, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria,
el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, ¿qué le debemos de pedirle a Dios, hermanos? Que nos dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos ¿de qué? De toda la plenitud de Dios. Recuerda que el texto de Efesios 13, Efesios 4, 13 y 14 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ahí dice que todos podemos alcanzar esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí en este texto le estamos pidiendo a Dios para que seamos llenos de toda la plenitud de ¿quién? De Dios. Porque si Dios es amor y alcanzamos a comprender el amor de Dios que excede todo conocimiento, y si Cristo vive por la fe en nuestros corazones, y si somos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, hermanos, dice, ¿cuál va a ser la consecuencia, mis hermanos? Versículo 20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en ¿quién? En nosotros. En nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que hemos visto hasta ahora, mis hermanos. Ese poder sigue en ¿quién? En la iglesia, sigue estando en nosotros. Y Él va a hacer mucho más abundantemente todas las cosas de lo que pedimos o entendemos. Recordemos que habíamos leído en Juan, Él decía, todo lo que pidieres en mi nombre, creyéndolo, ¿lo qué? Lo haré, hermanos. Esa es la promesa. Y veíamos que los apóstoles obró de la misma manera. El apóstol Pedro decía que por qué los miraban de esa manera, como si por el poder de ellos o por su piedad, el cojo había sido ¿qué? Sanado. ¿Por qué el cojo fue sanado? Por la fe en el nombre de ¿quién? De Jesús. El cojo había sido ¿qué? Sanado. Estudiando esto, hermano, nos damos cuenta que nos falta ¿qué? Mucha fe. Entonces, hemos de pedirle a Dios, como nos enseñó el apóstol Pablo, y como lo hicieron los apóstoles, hemos de pedirle que aumente ¿qué? Nuestra fe. Así se lo pidieron los apóstoles, hermanos. Ahora, entonces, es innegable, hermanos, que el poder y la autoridad siguen en la iglesia hoy. Hoy sigue ese poder y esa autoridad. Y es necesario, hermanos, que le pidamos al Señor, como nos enseñó ¿quién? El apóstol Pablo. Otra cosa que vimos es que el Señor los envió de dos en dos. Eso es lo que vemos ahí en la figura. Entonces ahora sí, hermano, vamos a pasar a lo de la autoridad. Sabemos nosotros, queridos hermanos, que toda autoridad es de ¿quién? De Dios. Este texto que nos habla de las autoridades humanas, si Dios hace eso con las autoridades humanas, obviamente pues en su iglesia toda autoridad proviene ¿de quién? De Dios. Dice en Romanos 13:1, nosotros lo conocemos, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Lo mismo sucede en la iglesia. Aprendemos, hermanos, que Él mismo constituyó a unos apóstoles y les dio ¿qué? Autoridad. A otros profetas y obviamente les dio ¿qué? Autoridad. A otros evangelistas y obviamente les dio ¿qué? Autoridad. A otros pastores y maestros. Entonces, no hay autoridad sino de parte ¿de quién? De Dios. Y los que de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Lo mismo sucede en la iglesia. El Señor le decía, por ejemplo, a los apóstoles: el que a vosotros oye, ¿a mí qué? Me oye. El que a vosotros recibe, ¿a mí qué? Me recibe.
Y el que lo rechaza a ustedes, no lo rechaza a ustedes, rechaza a quién, al que me envió. Entonces, hermanos, toda autoridad proviene de quién, de Dios. En el mundo, en la autoridad civil y también en la autoridad en donde, en la iglesia, en el hogar, por ejemplo, la autoridad son los padres, por ejemplo. El hombre es cabeza de la mujer. Entonces, toda autoridad proviene de quién, de Dios. Eso es innegable, mis hermanos. Dice, para dirigir a su pueblo establece Dios apoderados. O sea, ¿les da qué? Les da poder. Ahora 8 días colocamos el ejemplo. Si yo no puedo estar presente, yo le doy un poder y se lo firmo para que usted vaya y me haga ¿qué? El mandado o la vuelta. ¿Cierto que sí? Eso mismo hizo Dios. Él nos dio ¿qué? Nos empoderó. O nos da un ¿qué? Un poder. Y entonces nosotros vamos y decimos en el nombre de Jesús. Porque el poder es de quién? De Él. La autoridad y el poder es de Él. Entonces, no somos personajes políticos, sino enviados ¿qué? Religiosos, que tenemos la misión, hermanos, para con el pueblo de Dios de convertirlos en un reino sacerdotal y una nación ¿qué? Santa, mis hermanos. Y esa autoridad se ejerce ¿cómo? En el nombre de Dios. Vamos a mirar en el Antiguo Testamento, hermanos, algunos ejemplos. Y vamos a mirar que es igual. O sea, es que Dios no ha cambiado, mis hermanos. O sea, Dios nos mostró desde el Antiguo Testamento, eran sombras de las cosas que habían de qué, de venir. Entonces vemos, por ejemplo, a Moisés, Israel, Moisés y la congregación. Allá sucedía lo mismo. Es más, dice, a la verdad la mies es mucha y los obreros ¿qué? Pocos. Era lo mismo. Va Moisés, era lo mismo, miren, Moisés trabajó solo. ¿Cómo trabajó Moisés? Empezó solo. ¿Cómo trabajó Moisés? Andaba con otro, porque era de 12 en qué. Andaba con Aarón. Eso andaba con Aarón para arriba y para abajo, ¿sí o no? El hijo de Faraón y Aarón estaba ahí, ¿qué? Al lado. Anduvo con Aarón, hermanos. Pero entonces lo mismo, es lo mismo. A la verdad la mies es mucha y los obreros ¿qué? Entonces a Moisés le tocó escoger ¿qué? Obreros. Alguna vez su suegro lo vio que estaba muy atareado y el hombre estaba que se enloquecía. Y entonces el suegro le aconsejó. Dice ahí en Éxodo 18:21, dice, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes. ¿Qué aprendemos? Aquí empezamos a aprender varias cosas de la autoridad. Primero, Dios envió a Moisés. Ahora, él no trabajó solo. Dios ya desde el monte le dijo, tú no vas a estar solo. Yo conozco a tu hermano ¿qué? Aarón. ¿Usted va a trabajar con quién? Con él. Porque es de 2 en 2. Ahora, cuando a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos, entonces el suegro que era el sumo sacerdote de Madián le dice, escoge hombres que te van a ¿qué? Ayudar. Pero, ¿qué es lo que empezamos a ver de la autoridad, hermanos? Para que Dios nos autorice, tenemos que cumplir unos ¿qué? Unos requisitos morales, unos requisitos de piedad, unos requisitos de justicia, mis hermanos. Dice, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Y ponlos por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviaréis la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Sabemos, hermanos, que es imposible hacer la obra solos. Necesitamos delegar, necesitamos escoger, como lo hizo ¿quién? Moisés. En otra oportunidad, dice ahí en Números 11:16, sucedió lo mismo. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés,
reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Parecido a lo que hizo Jesús. Moisés también había escogido 12 varones principales y los había enviado a escoger la tierra que prometida. ¿Se acuerdan? A reconocer la tierra prometida. Ahora, aquí dice que le reúna 70 varones del pueblo, de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus príncipes, sus principales. Y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y espera allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo. Y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Entonces, hermanos, desde el mismo Antiguo Testamento, hermanos, vemos cómo Dios hace lo mismo, porque a la verdad la mies es mucha y los obreros que pocos. Ahora, se escogen varones que tienen que cumplir unos requisitos que agraden a quién, a Dios, y que agraden al pueblo, porque pues mire, dice varones principales, varones de los ancianos de qué, del pueblo, para que lleven la carga con Moisés. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a tomar del espíritu de Moisés y lo va a poner sobre qué, sobre ellos, hermanos, sobre ellos. Cuando cualquier persona dirige una congregación, hermanos, obviamente nosotros estamos administrando la palabra de Dios, pero en cierto modo nosotros lo que le estamos dando a ustedes es del espíritu que hay en quién, en nosotros. Eso es lo que estamos haciendo, mis hermanos. Moisés va a morir y es necesario escoger a alguien que lo suceda para que puedan entrar en la tierra prometida. Entonces Moisés le hace una petición a Dios, mis hermanos. Número 27:15 dice: entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación. Hemos enseñado, mis hermanos, que si no hay un varón sobre la congregación es muy difícil. Nosotros mismos lo hemos visto cómo hay pequeñas iglesias de Cristo que realmente no tienen un varón a tiempo que completo. Y ahí están. Hablábamos, por ejemplo, de Fresno. Yo les decía a ustedes, yo subí a Fresno con Mauricio y ahí hicimos los primeros bautismos allá en Fresno. Hace 10 años más o menos. Y ahí están los mismos. Hay 6. Porque no hay un varón sobre qué, sobre la congregación, hermanos. Entonces la petición que hace Moisés es una petición válida, mis hermanos. Dice, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos y que los saque y los introduzca. ¿Para qué, hermanos? Para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin qué, sin pastor. Es lo mismo, hermano, es lo mismo. A la verdad la mies es mucha y las ovejas y los obreros ¿qué? Pocos. Las ovejas están desamparadas como ovejas que no tienen ¿qué? Pastor. Entonces es necesario que el Señor envíe ¿qué? Obreros a su ¿qué? A su mies. Sucedía lo mismo en aquel tiempo, mis hermanos. Esta es la petición que le hace Moisés a Dios. Ahora, Dios oye la petición de ¿quién? De Moisés. Y le contesta, dice ahí en el versículo 18, y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. Esto de que hay espíritu me suena parecido a lo que dice en el Nuevo Testamento, lo mismo. Por ejemplo, Esteban dice: varón lleno de fe y de qué, y del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando escogen a Esteban? Pero, ¿qué significa varón en el cual hay espíritu, mis hermanos? Miren, nosotros que somos los que de alguna manera Dios nos ha colocado y dirigimos la congregación, hermanos, uno ve en qué varones hay espíritu. Josué fue un varón que de la misma manera que Aarón se la pasaba ¿con quién? Con Moisés. La palabra de Dios dice que este varón no se apartaba del lado de quién, de Moisés. Cuando Moisés subió a la montaña,
Josué lo acompañó hasta ahí, y ahí se quedó esperándolo hasta que ¿qué? ¿Bajó de dónde? De la montaña. Era un varón en el cual había ¿qué? Espíritu. Pues uno puede ver lo mismo en los hermanos, varones o mujeres. Uno puede ver en quién hay espíritu. Cuando dice espíritu es que uno le ve el deseo de agradar a quién, a Dios, y de servirle a quién, a Dios. Dice varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Miren, hermanos, tenemos que reconocer que muchos de nosotros empezamos a trabajar en el Señor y no sucedió nada de esto. Nada de esto. Yo pienso, hermanos, que de alguna manera Dios nos escogió, pero también es cierto, hermanos, que empezamos como sin ¿qué? Sin autoridad. Sin autoridad, hermanos. Porque obviamente tenemos que tener autoridad delante de ¿quién? De la congregación. Y cuando a uno le imponen, alguien le impone las manos, a uno le está dando de su ¿qué? De su espíritu, de su autoridad, de su dignidad, como dice el texto. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel ¿de qué? Me obedezca. Me obedezca. Miren, hermanos, hoy hablaba con un predicador de mi iglesia, como voy a decir. Y entonces me decía así. Me decía que a él hoy, le dijo, ¿cuánto lleva usted predicando? No, me dijo 1 año. Yo, no, pero es que aquí dicen que me colocaron ahí como por llenar un hueco. Ahí como por, mientras tanto ahí. Hermano, eso es una iglesia que está funcionando ¿qué? Mal. Es una congregación que está funcionando mal, hermano. Una iglesia tiene que tener un evangelista, un predicador, y tiene que tenerlo ¿con qué? Con autoridad. Yo subí a Anselma y le puse la mano al hermano Robinson y se lo presenté a la congregación. Les di un estudio parecido a este. Yo les dije que Dios era el que lo había ¿qué? Constituido. Y ellos no son ustedes. ¿Es quién? Es Dios. En el trabajo que estamos haciendo en Santa Rosa, Dios colocó que empezáramos a preparar obreros. Yo llevo 8 meses trabajando con el hermano Robinson y estuvimos 5 meses yendo al Selma juntos. Y yo fui y lo constituimos ¿qué? Predicador de dónde? De Anselma, evangelista. Lo mismo hice en Armenia, hermanos. Hicimos lo mismo. Lo presenté delante de toda ¿qué? La congregación. Oramos por él y lo establecimos como ¿qué? Como evangelista de la congregación. Ese es el ejemplo que tenemos. Porque de otra manera, ¿cómo le obedecerían si no tiene ¿qué? Autoridad? Vuelvo y lo repito, a mí me sucedía eso, hermanos. Hablaba con un varón, predicador de una iglesia, 1 año, y entonces yo le dije, no, hermano, no, es que no, yo predico, pero yo no tengo ninguna autoridad. Es una congregación que está funcionando como mal, hermanos. Está funcionando mal. No estamos funcionando como dice la palabra del Señor. Vamos a mirar, hermanos, Moisés obviamente oye la voz de ¿quién? De Dios. Dice, y Moisés hizo como Jehová le había mandado. Ahora, si Dios no lo mandara a nosotros y no lo hacemos, obviamente que no estamos así, no estamos agradando a quién? A Dios. No estamos agradando a Dios, hermanos. Pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Ahora, si uno sigue viendo todo el Antiguo Testamento, veíamos lo que hacían los profetas, lo que se hizo con los sacerdotes. Por ejemplo, cuando el Señor le dijo a Moisés, en Números 10, se me fue, pero si usted busca en el libro de Números está, hermanos, lo de los sacerdotes, dice que todo el pueblo colocó las manos ¿sobre quién? Sobre los sacerdotes, porque les estaban dando ¿qué? Autoridad para que ellos se presentaran delante del pueblo. ¿Ante quién? Ante Dios, hermanos. Así funciona esto. Dios lo ha mostrado desde la antigüedad, mis hermanos.
Y vemos cómo los profetas fueron y ungieron ¿a quién? A los reyes, por ejemplo. Entonces, hermanos, tiene que haber autoridad. Tiene que haber autoridad, porque toda autoridad proviene ¿de quién? De Dios, y mucho más en medio de su pueblo, mis hermanos. Vamos a mirar en el Nuevo Testamento ya, hermanos, la autoridad en el Nuevo Testamento. Este segundo punto. Dice, para la iglesia también hay una doctrina de imposición ¿de qué? De manos. Hebreos 6 dice claramente, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hay una doctrina, hermanos, que es la doctrina de la imposición ¿de qué? De manos en el Nuevo Testamento, pero nosotros no lo hemos hecho. Yo no he visto al primero que le pongan las manos, hermanos. Yo lo estoy haciendo porque tenemos que cambiar, tenemos que hacer las cosas ¿con qué? Con autoridad y como Dios lo ha mandado, como Dios lo ha mandado, hermanos. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Hechos capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí había un apóstol y había un evangelista. Y la iglesia los envió por inspiración del Espíritu Santo, los envió a hacer la obra para la cual él los había llamado. ¿Cuál era la obra? El primer viaje misionero ¿de quién? Del apóstol Pablo. Como decía el hermano, que le pidamos al Señor que envíe obreros, misioneros a su mies. Mire, hermano, yo le decía al hermano Alirio, al hermano Robinson, tuve la posibilidad de estar 2 meses en Armenia, yendo, no 2 meses seguidos, fui unas 4 o 5 veces trabajando con ellos. Hermanos, son 15, 18 hermanos. Y todo el departamento de Quindío no hay nada, no hay absolutamente nada, mis hermanos. Entonces todo está ¿por qué? Por hacer. Y tampoco hay obrero en Armenia a tiempo completo. Nombramos un hermano con autoridad, con la aspiración y con la fe en Dios de que Dios va a dar un salario para este hermano para que esté a tiempo completo. Un hermano que reúne los requisitos morales, tiene un buen hogar, sus 2 hijos son creyentes, fieles, y todos dan buen testimonio de él. Y es un hermano que obviamente en él hay espíritu y colabora. Entonces, hermanos, yo les ruego también que pidamos, que nos unamos en oración, porque todo ese departamento está para que lo trabajemos. Y el Señor necesita ¿qué? Obreros. Necesita obreros, mis hermanos. Ahora, entonces, estamos viendo aquí imposición de manos sobre un apóstol y sobre un evangelista para hacer la obra del ministerio, hermanos, ¿o no? Estamos viendo imposición de manos. Ahora, ¿cómo lo sabían ellos? Porque Dios se los había enseñado. Vamos a enviar esto, hermanos, pero es necesario orar e imponerles las manos. Otro evangelista, Timoteo, dice en 1 Timoteo 4, versículo 11. Miremos la autoridad, de una vez vemos unos de los requisitos para ser evangelista, mis hermanos. Dice, esto manda y enseña. Si dice manda es porque tiene autoridad. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio.
Timoteo. Mire, Timoteo, este es un caso tremendo, hermanos, y yo quiero comentar algo de esto. Timoteo aparece en el capítulo 13 más o menos del libro de los Hechos. Dice que Pablo llega a Listra, a Iconio, y daba buen testimonio de él los hermanos de esas dos congregaciones. Era seguramente un hermano que trabajaba, ayudaba, se movía entre estas dos congregaciones, mis hermanos, y entonces dice, quiso Pablo que él fuese ¿con quién? Con él. Pablo se lo llevó y empezó a prepararlo porque vio en él ¿qué? Espíritu. Vio en el Espíritu. Y empezó a prepararlo, y entonces seguramente los presbíteros, los ancianos de alguna de estas congregaciones o de alguna congregación impusieron sobre él ¿qué? Las manos. Y dice que el don, ¿cuál don? Seguramente el don de ser ¿qué? Evangelista, porque en Efesios dice que él dio dones a los hombres y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas. Es un don, es una gracia que Dios nos da, es un regalo. Entonces, este varón que era un evangelista, sobre él impusieron ¿qué? Las manos. ¿En señal de qué? De autoridad. Y es tremendo como ese evangelista después es el que tiene que imponer las manos ¿sobre quién? Sobre los ancianos, sobre los pastores. Entonces ya vimos el caso de un apóstol, de los evangelistas. Ahora, en la elección de los diáconos, dice en Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, de esta obra. La iglesia necesita obreros, y en este caso ya la iglesia necesitaba ¿qué? Diáconos. Ahora, pero para poder elegir estos diáconos también se requerían unos ¿qué? Unos requisitos. Varones de buen ¿qué? Testimonio, llenos del Espíritu Santo y de ¿qué? Y de sabiduría, mis hermanos. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Por qué nosotros no crecemos, mis hermanos? Porque a la verdad la mies es mucho y los obreros ¿qué? Pocos. Porque no estamos escogiendo, no estamos trabajando para que hayan ¿qué? Obreros, hermanos. Tenemos que cambiar donde les he venido diciendo, aquí y dónde más, y aquí. Y también en la fe. Tenemos que creer, como creyó Jesús, de que el Señor va a enviar obreros ¿a qué? A su mies. De que el Señor nos va a dar los recursos. Le contaba a mi hermano Alirio. ¿Sabe cuánto fue la ofrenda del domingo en Santa Rosa? 640,000 pesos. ¿Y sabe cuánto fue a los 8 días? 540,000 pesos. Sí se puede, mis hermanos. ¿Cuántos somos en Santa Rosa? 45 o 50 hermanos. Pero estamos cambiando ¿dónde? Aquí y aquí. Y estamos trabajando ¿con qué? Con fe, porque sí se puede. Sí se puede, mis hermanos. Entonces ya vimos a un apóstol sobre el cual se imponen las manos, a 2 evangelistas, y ahora estamos viendo a quién, a los diáconos, porque eso es señal de ¿qué? De autoridad, mis hermanos. Obispos, pastores, ancianos. A Timoteo se le escribe, el apóstol escribe a Timoteo en la primera carta, capítulo 5, versículo 17, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario.
Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también ¿qué? Teman. ¿Usted se imagina a un evangelista que no tiene autoridad de reprender a quién? ¿A un pastor? Hoy hablaba yo con un evangelista y entonces me decía, no, hermano, es que ahí me escogieron para llenar un hueco. Yo no tengo ninguna autoridad. Estamos muy mal, hermanos. Estamos mal, hermanos. Y tenemos que cambiar aquí, hermanos. Tenemos que aumentar la fe. Tenemos que creerle a quién? A Dios, mis hermanos. Dice, te encarezco delante de Dios. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, por la autoridad que te ha sido dada, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a quién, ni participes en pecados ajenos. Consérvate. Yo vengo enseñando hace muchos años, mis hermanos. Mire, para mí una cosa muy deficiente que tenemos en la iglesia es que hemos perdido la autoridad. Hemos perdido la autoridad, hermanos. Hacemos las cosas como con miedo y como sin autoridad, hermanos. Y las hacemos sin poder y sin autoridad y sin fe, mis hermanos. Es más, ahorita hemos tenido problemas en la iglesia. Y vaya pues usted reprenda a un hermano para que vea lo que le dice ese hermano. Tremendo, mis hermanos. O sea, porque no hay autoridad. Estamos haciendo cada uno lo que bien me parece, mis hermanos. Tenemos que cambiar, mis hermanos, porque Dios nos está dando autoridad, y hay que ejercerla, mis hermanos. Ya hemos visto imposición sobre un apóstol, sobre los evangelistas, sobre los diáconos, y sobre quién, y sobre los ancianos, en señal de autoridad. ¿Por qué es importante la imposición de manos? Porque no lo hacemos, hermanos. ¿Por qué es importante? Primero, porque así lo manda ¿quién? Dios. Números 27-22 dice, y Moisés hizo como Jehová se lo había mandado. ¿Qué dice en Hebreos 6:2? Dice que hay una doctrina de imposición de manos. Es más, y dice que esos son de los primeros rudimentos. Y no vamos más adelante. Imagínense, hermano, y nosotros ni siquiera trabajamos con con autoridad, porque no lo hemos hecho, hermanos. No lo estamos haciendo, no lo hemos creído, aunque está en la palabra, hermanos. Es más, ¿por qué no lo hacemos como el Señor nos lo ha mandado? Sería la pregunta, mis hermanos. Segundo, porque así se escoge a discípulos con autoridad moral, con virtud, con buen testimonio y capaces, con sabiduría, con espíritu. Eso es lo que dicen estos textos. Éxodo 18:21, no lo leímos en este estudio. Alguien que me lea Éxodo 18:21, Alirio, con buena voz alta para que se escuche, mi hermano. Éxodo 18:21. Dice la palabra del Señor. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares, de 50 y de 10. Sí lo hemos leído, ya me acordé que sí. Entonces, mis hermanos, escoge a cualquiera. No necesitamos escoger a uno, porque ¿quién va a dirigir los hijos? ¿Quién los va a dirigir? No, pues Timbarín, Pingüe, tan, fulanito. No, hermanos. Esto no funciona así, hermanos. Esto tiene que funcionar ¿con qué? Con autoridad. Varones de virtud, de verdad, con buen testimonio, que aborrezcan la avaricia. Mire que lo que está pasando en las sectas.
¿Los pastores aborrecen la avaricia o la aman? La aman, hermanos. ¿Sí o no? Jesús lo advirtió: por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esa es la palabra, mis hermanos. Entonces no le vamos a imponer las manos con ligereza a ninguno, hermanos. No participemos en pecados ajenos. Consérvate puro. Hoy hablaba con un predicador, les comentaba, yo fui a predicar hace un tiempo allá, y hermano, y entonces salió el hermano a dirigir los himnos, un hermano que no era capacitado para dirigir los himnos. Aquí hay una de las cosas que dice: de buen testimonio y qué, capaces. ¿Quién queda en vergüenza? El que lo puso, y la iglesia, porque se está imponiendo las manos con ligereza, mis hermanos. Estamos tomando esto no muy seriamente, como el Señor lo demanda, sino como a nosotros nos parece, mis hermanos. Hechos 6, 1 al 6, ya lo leímos. Varones llenos de buen testimonio y del Espíritu Santo. Eran los diáconos. Y de sabiduría. Esos eran los diáconos, hermanos. Primera de Timoteo 3, 1 al 13. ¿Cuáles son los requisitos para ser pastor? Yo tuve la posibilidad de estar en Cali, hermanos, cuando se eligieron los pastores, y me tocó leer Tito 1, 5 en adelante. Y yo decía lo siguiente, mis hermanos: no son unos requisitos los que uno lee ahí. Lo que usted está leyendo ahí es la vida de esa persona que el Señor ha escogido como ¿qué? Como pastor. Esos requisitos lo que están demostrando que detrás de eso hay una vida donde este varón que es elegido como pastor tiene un lugar que eficaz, hijos que no están acusados de rebeldía, es un varón irreprensible, marido de una sola mujer. Ustedes no saben cuánta autoridad pierde uno, por ejemplo, si caemos en adulterio, o si imagínense hasta dónde se va un ministerio, mis hermanos. Entonces esto es delicado, mis hermanos. Estamos trabajándole ¿a quién? A Dios. Y a veces pasamos por encima de los requisitos, mis hermanos. Estamos imponiendo las manos ¿con qué? Con ligereza. Ahí están los requisitos para pastores y diáconos en ese texto. 4, 11 al 16, ya lo leímos también. 1 Timoteo 4, 11 al 16. Sé ejemplo de los creyentes en conducta, espíritu, fe y pureza. Un evangelista que no es ejemplo, hermanos, pierde toda autoridad. Yo siempre he creído que un evangelista que todos pecamos, mis hermanos, pero se debería ir para otro lugar, hermanos, donde no le haga daño a la iglesia, porque ya perdió toda autoridad, donde no lo conozcan. Yo no estoy diciendo que no pueda seguir trabajando, mis hermanos, pero pierde toda autoridad y credibilidad entre esa iglesia, hermanos. ¿O no? Mire, dice: buen testimonio de quién? De los de afuera. Tremendo, mis hermanos. Nos estamos equivocando, mis hermanos. Tercero, así se transmite la autoridad. Eso es lo que muestra toda la Biblia, hermanos. Así se transmite el espíritu, así se transmite la dignidad, así se transmite ¿qué? El cargo. Cuando los apóstoles le impusieron las manos a los diáconos, ustedes saben qué pasó con Esteban y qué pasó con Felipe. Le dan a uno de su ¿qué? De su espíritu. Ahora que estamos creyendo más en el poder de Dios por la fe y por la oración, obviamente si yo soy un hombre de fe, hermanos, y si Dios nos escucha, si soy una persona que estamos andando correctamente y Dios nos escucha, si su poder obra a través de nosotros por la fe, si Él nos concede más abundantemente las peticiones de lo que entendemos o pedimos, según el poder que actúa en nosotros, obviamente que yo le puedo pasar eso ¿a quién? A un hermano que yo le imponga ¿qué? Las manos, porque eso es lo que Él está viendo ¿en quién? En nosotros. Obviamente que es así, mis hermanos. Número 27, 18 al 20. Ya lo leímos. Dice que le darás el cargo en presencia de la congregación y le darás de tu dignidad. En Deuteronomio 34, 9. Ese sí no lo hemos leído. Mire lo que le pasó Moisés a Josué. Deuteronomio 34, 9. Robinson. Deuteronomio 34, 9. 9. Y Josué, hijo de Nun,
estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los israelitas le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. ¿Qué significa eso, queridos hermanos? Mire, si usted está trabajando conmigo y usted ha visto todo lo que se ha hecho durante la vida, yo le voy pasando a usted de qué, no solo de mi dignidad, sino de mi espíritu. Le voy pasando, usted va, eso es lo que está diciendo la palabra. Moisés en Josué todo andando al lado de quién, de Moisés, arriba y para abajo, hermanos. Obviamente él le da el cargo, le impone las manos, pero le está pasando no solo su dignidad, y le está dando autoridad delante de la congregación para que salgan y entren por él, sino que dice que estaba lleno de espíritu de qué, de sabiduría, dice hermanos. Esto es 13:1-3, ya lo vimos también. Y obedecieron al Señor, y dice, y los encomendaron como el Espíritu Santo les dijo, a la hora que habían sido ¿qué? Escogidos y enviados. Hechos 20:28. Hechos 20:28, que nos habla de los pastores, dice que el Espíritu Santo os ha puesto, ¿por qué? Por obispos. Hermanos, tenemos que creer que si nosotros somos establecidos por Dios, porque Él es el que nos constituye, Él constituyó apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y ¿qué? Y maestros. Él dio dones a los hombres. Obviamente también ahí está ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos. En que el Espíritu Santo os ha puesto, ¿por qué? Por obispos. Entonces, mis hermanos, ¿qué es importante? La imposición de manos, sí. Que hay una doctrina de imposición de manos en el Nuevo Testamento, sí. Que así se transmite todo esto, la autoridad, y que hay que obedecer a Dios, sí. Porque lo hemos estado haciendo como a nosotros nos parece. Entonces, hermanos, obviamente se ha perdido ¿qué? Autoridad. Se ha perdido poder. Se ha perdido todo esto, hermanos. Es más, a veces hemos impuesto las manos con qué. Muchas veces, la mayoría de las veces, hemos impuesto las manos con qué. Con ligereza. Entonces, hermanos, continuaremos con este estudio si Dios lo permite. Ya hemos visto 3 partes. ¿Cómo lo hizo el Señor, hermanos? Obreros a tiempo completo, de 2 en 2. La segunda parte hablábamos del poder, y en esta estamos hablando de qué? De la autoridad. Continuaremos, si Dios lo permite, la próxima semana. Dios lo bendiga, mis hermanos. A ti, Señor, levanto mi alma. A ti, Señor, levanto mi alma. Oh mi Dios, confío en ti. Que no tenga yo vergüenza, ni mis enemigos triunfen sobre mí.